Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Bueno, con gran alegría, llegamos a esta fecha esperada, donde nuestro querido amigo, el licenciado Pablo Grossi, presentará esta conferencia titulada Joseph Piper, la fiesta de la mirada. Un tema hermoso que nuestro querido amigo va a presentar hoy, en estas extras que estamos haciendo del Centro Piper. Tuvimos hace poco la posibilidad de presentar a Romano Guardini y hoy, bueno, a nuestro patrono, Joseph Piper. Pero vamos a presentar antes que nada a quien va a dictar esta conferencia, por muchos de ustedes conocidos, pero por ahí hay alguno que todavía no lo conoce. Así que vamos a decir que Pablo Grossi es argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires, está casado y es padre de 3 hijos. Así que eso creo que sobra ya para la presentación. Pero además vamos a decir que es maestro de escuela primaria, es licenciado en educación religiosa por la Universidad FASTA, es además profesor y es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde se recibió con su tesis titulada La fiesta del simple mirar, relación causal entre ver bien la realidad y vida humana plena en Joseph Piper. Se dedica a la docencia y la gestión educativa en distintos niveles y hoy lo tenemos con nosotros. Lo vamos a recibir al querido Pablo Grossi para que podamos compartir este momento. Querido Pablo, buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, de todo corazón, muchísimas gracias. La verdad que, como comentábamos recién, fuera de cámara, es una enorme responsabilidad hablar ni más ni menos que de Piper en el centro que lleva su nombre, ¿sí? Así que muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a los interesados en lo que tengo para contarles. Bueno, Pablo, muchas gracias. Ahí, bueno, sabemos que estás en sábado, que es día donde la familia está ahí más presente, así que sabemos que te están haciendo café, están atendiendo muy bien ahí para esta conferencia. Ahí llegó el café. Ahí está, muy bien. Con esa imagen hicimos el afiche de esta conferencia, pero sin saber que tenía Pablo la imagen en su taza de café. Bueno, Pablo, gracias por dedicarnos este momento, por brindarnos este momento y te damos la palabra para escuchar esta conferencia sobre la fiesta de la mirada en Joseph Piper. Bárbaro. Bueno, arrancamos nuestra exposición. Eh, Vamos a ver si podemos. Ahí está nuestra presentación, ¿sí? Como vos mencionabas recién cuando me presentabas, yo hice mi tesis de licenciatura en filosofía sobre Joseph Piper y su pensamiento. Acá hay una pequeña reformulación que me sugirieron sobre el título de mi tesis. La idea es en algún momento que pueda publicarse en un formato menos académico y más accesible al público en general, ¿sí? La fiesta de la mirada y vida, contemplación de la realidad, ver bien la realidad, era el título original de la tesis, y vida humana plena. Eso sufrió una pequeña reformulación como conclusión luego de haber estado investigando la obra de Piper traducida al castellano. Ahora paso a contarles, pero antes, como tenemos ahí en pantalla, les cuento el recorrido que vamos a hacer. Este es un trazado del recorrido, ¿sí? Primero les voy a contar cuál fue mi hipótesis de trabajo. En segundo lugar, bibliografía sobre la vida de Piper, que a veces se habla demasiado sobre su obra y está muy bien porque los aportes que ha hecho a la filosofía desde una mirada realista en el siglo XX es muy enriquecedora, pero
hasta hace poco no se hablaba tanto de la vida de Piper, no es un punto en el cual yo me vaya a detener, pero sí creo conveniente sugerirles, para aquellos que quieran profundizar en aspectos biográficos del autor, dos libros principalmente. Luego voy a hacer una breve aproximación a la obra de Piper, obra voluminosa, escribió muchísimo, ¿sí? Por ahí es conocido por su principal libro, pero detrás de ese principal libro hay una montaña, más de 50, dicen algunos, en alemán, de lo cual se tradujo solo la mitad, o incluso menos, al castellano. Así que hay todo un trabajo ahí para desarrollar, para traer al castellano las obras del autor. Vamos a ver cuáles son los temas centrales y recurrentes de Piper, al menos de lo que yo pude encontrar en castellano. Las fuentes de Joseph Piper, él tiene dos grandes influencias filosóficas. ¿Cuál es el principal tema de interés de Piper? Que es el ser humano. Cuando veamos la breve aproximación a su obra y los temas centrales, vamos a ver que habló y escribió, y digo habló en el sentido literal porque algunas de sus obras son locuciones radiales que fueron desgrabadas, pero digo, los temas a los cuales él se dedicó fueron muchísimos. Ahora bien, tienen un común denominador que es la temática del ser humano, ¿sí? Él es un filósofo principalmente interesado en la antropología y en la ética, ¿eh? Después vamos a hablar de el gran tema que es el ocio, que recién decía, bueno, hay un libro que es como aquel más reconocido o aquel por el cual, al menos en castellano, es el que más ha trascendido. Bueno, es el libro que habla acerca del ocio, ¿sí? Luego vamos a hablar de otro de los grandes temas por los cuales es conocido, que es el tema de la virtud. Por último, llegando al final, vamos a hablar sobre la fiesta para hacerle honores al título de esta conferencia. Y finalmente, en qué consiste, muy sucintamente, para Joseph Piper, cuáles serían los elementos, mejor dicho, que nos aproximan a una vida plenamente humana, ¿sí? La tesis original que yo presenté cuando me gradué es que es necesario ver la realidad para tener una vida humana plena. Esto según se desprende de la obra del autor. Ahora bien, luego de un par de años de estar leyendo todos los libros de Piper, hice una pequeña reformulación que justo acá en el PowerPoint se me cortó, pero consiste en lo siguiente. Es correcto que es necesario ver la realidad, verla bien, para tener una vida no humana plena, sino plenamente humana. ¿Y esto por qué? Porque una vida humana plena puede generar una sensación de que hasta acá llegó, ya se llenó y está colmada. Y eso, según dice Piper y toda la tradición católica, solo es posible en la visión beatífica, en la vida eterna. Entonces, quizás más que hablar de vida humana plena, es más pertinente hablar de una vida plenamente humana, ¿sí? Hay una serie de elementos que van haciendo al ser humano cada vez más humano, según su esencia, según su destino trascendente, pero nunca llegando a un punto tal en el cual uno pueda decir, ya está, hasta acá llegué, sino que se puede ir creciendo permanentemente en esos elementos que nos hacen cada vez más humanos. Bien, entonces, bueno, un poco como les decía recién, es necesario ver bien la realidad para tener una vida plenamente humana. Cuando hablamos de vida plenamente humana, lo podemos asociar al concepto de fiesta, que llegando al final de la presentación vamos a ver que Piper le da un matiz bastante profundo a este concepto, muy distinto a lo que por ahí hoy en día se entiende por fiesta. Y cuando hablamos de ver bien, hablamos de una mirada limpia, una mirada transparente. Bien, bueno, pasamos entonces a la cuestión quizás más bibliográfica. Yo no me voy a detener en eso por una cuestión de tiempo. Es muy interesante, es apasionante la vida de Piper. El primer libro que les quiero recomendar
es Educadores Católicos, volumen 3, del doctor Antonio Caponetto. Toda la obra es sumamente rica, pero en la primera parte, el doctor Antonio Caponetto traza una semblanza muy completa sobre la vida de Piper, la cual ya en sí es sumamente valiosa, pero además se puede encontrar en nota al pie y en la bibliografía al final de la obra las fuentes que utiliza el doctor Caponetto, muchas entrevistas, muchas semblanzas, muchos elementos para que aquellos que somos, no quiero usar la palabra devotos, pero que nos apasiona mucho este autor, ¿sí? Podamos ir viendo que todo aquello que habló sobre el ser humano y sobre la sencillez, lo teorizó en la medida en que él lo vivió. O sea, uno cuando empieza a conocer la vida de Piper descubre que hay una coherencia con aquello que predicó. Lo hace todavía más valioso al autor. Esta como primera aproximación, ¿sí? La obra de Antonio Caponetto, Educadores Católicos 3, es un libro dedicado exclusivamente a Joseph Piper, y es realmente recomendable. Y en segundo lugar, apareció recientemente, no el año pasado, sino el anterior, creo que 2023, apareció en castellano una traducción de la autobiografía de Joseph Piper, que, a ver si se llega a dimensionar acá, le gustaba escribir a Piper y escribió mucho. Y son sumamente deliciosos los detalles que él mismo da sobre su vida. Por eso digo, no quiero detenerme demasiado acá. El objetivo de esta conferencia es que quienes me escuchen al finalizar queden con ganas de leer al autor, y si ya lo leyeron, que quieran profundizar en su obra, porque a veces torpemente se puede pensar que es un autor más o un autor sencillo, sí, el ocio, qué lindo el tema del ocio, y uno se está perdiendo realmente un tesoro enorme como son los escritos de Piper, ¿sí? Entonces, si alguien al finalizar esto dice, quiero seguir leyendo a Piper, quiero profundizar un poco más, yo me daré por satisfecho. De vuelta, acá tenemos los escritos autobiográficos que, como se pueden imaginar, van de la mano con su filosofía. O sea, hay temas que desarrolla en las obras filosóficas que se pueden ver ampliados, complementados e ilustrados con los relatos que Piper hace sobre su propia vida, ¿sí? Su obra, bueno, esta foto que se ve ahí, esta imagen en pantalla, son todos los libros, al menos que yo pude encontrar en castellano de Piper, son cerca de 20, no llegan a ser exactamente 20, pero son casi 20, y de vuelta, si tenemos un autor que escribió más de 50 libros, un tercio de su obra estará en castellano. La verdad que es maravilloso la variedad de temas sobre los cuales habló, ¿sí? Este cuadrito que estoy presentando ahora es un poco arbitrario, ¿sí? Podemos categorizarlo si queremos de otra manera. Yo me lo armé como para de alguna manera tratar de ordenar la temática que Piper toca. Tenemos temas filosóficos, obras eminentemente filosóficas, obras eminentemente teológicas y obras histórico-críticas. Por ponerle algún nombre, se me ocurrió categorizarlas de esa manera, ¿sí? La que aparece en primer lugar es la que yo les decía que es su obra más conocida, quizás más difundida, al menos acá en Argentina, que es El ocio, y según la traducción puede aparecer como El ocio y la vida intelectual, que es la traducción, vamos a decir, la que apareció primero, editada en España, y recientemente, en los últimos 10, 15 años, apareció en nuestro país una edición por Librería Córdoba, titulada El ocio, fundamento de la cultura. Esa es sin duda su obra más conocida, más difundida. Me atrevo a decir que es de las mejores, ¿sí? Muy representativa de los temas de interés de Piper. Luego tenemos Las virtudes cardinales,
editadas también tanto en España como en Argentina. Solo quien ama canta, que son una serie de reflexiones que hace Piper sobre el arte y la contemplación. Una teoría de la fiesta, que es una obra, podemos decir que es bastante original, porque hace todo un desarrollo filosófico y teológico sobre lo que es una fiesta. La realidad y el bien y la verdad de las cosas son 2 obras editadas en una, que es un desarrollo es la tesis doctoral de Piper, ¿sí? La realidad y el bien. Y lo que trata en esta obra es el papel que juega el conocimiento en la ética. Es el núcleo de la ética realista. ¿Cómo sé qué es obrar bien? Bueno, a partir del conocimiento de la realidad. Para vivir correctamente y para obrar bien, primero tengo que captar correctamente la realidad, que es justamente uno de los pilares de mi investigación en mi tesis de licenciatura. Y pasando a las cuestiones más teológicas, tenemos especulaciones de Piper sobre el fin de los tiempos, sobre el pecado, muerte e inmortalidad. Hay un desarrollo filosófico ahí, pero eminentemente teológico. Un tratado sobre las virtudes teologales, que en el caso de la fe es muy interesante todo el desarrollo filosófico que hace, o sea, es un análisis a la luz de la razón, es decir, solo con la fe, solo con la razón, perdón, de lo que es el acto de fe. Una serie de trabajos varios que fueron editados bajo el nombre La fe ante el reto de la cultura contemporánea, ¿sí? Y después las obras histórico-críticas, está Actualidad del tomismo, que es una obra, podemos decir, de las más polémicas, porque ahí él se enfrenta con la escuela tomista, si bien muchos lo toman a Piper por tomista, lo cual no es del todo incorrecto, o sea, depende de qué entendamos por tomismo y por tomista, Piper puede ser tomista o no, pero lo cierto es que él estaba enfrentado con el tomismo de su época, una investigación que sería interesante llevar a cabo es, bueno, ¿a quién le está hablando? ¿Con quién se está peleando Piper cuando desarrolla esto? ¿Cuáles son los autores que tiene enfrente? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque cuando uno recoge el guante y ve las críticas de Piper al tomismo, que ya ahora las vamos a mencionar sucintamente, no parece estar diciendo cosas distintas él mismo, ¿sí? Hasta el punto de que muchos lo tienen a Piper por un tomista más, no es un tomista más, y depende de lo que entendamos por tomista, hay que ver si Piper es tomista o no. Ya nos vamos a detener un poquito más en eso. Bien, filosofía medieval y mundo moderno son una serie de reflexiones muy interesantes acerca de los principales autores de la filosofía medieval, con especial predilección por Santo Tomás de Aquino, conectando un poco con el tema anterior, ¿sí? Sobre los mitos platónicos, la verdad que es una verdadera joya. Sale al rescate del concepto de mito en Platón, hasta llegar al extremo de decir los mitos que creía, o sea, primero, Platón creía en los mitos que aparecen en sus diálogos, no eran simples ilustraciones didácticas. Él estaba convencido, Platón estaba convencido de aquellos mitos que utilizaban sus diálogos. Segundo, los mitos que nos trae Platón son verdaderos. ¿Por qué son verdaderos? Porque coinciden con los mitos del cristianismo. Y ahí otra vez entra en el terreno de la polémica, ¿sí? No es el único autor que habla del valor de los mitos, que el mito tiene un sentido positivo. Bueno, da para una ponencia más aparte, pero es sumamente, es un opúsculo, es un librito muy chiquito, pero de un contenido sumamente denso y rico, ¿sí? Entusiasmo y delirio divino, una vez más, una obra donde lo tiene a Platón por protagonista, o sea, hace todo el análisis de un diálogo platónico, y de vuelta a la luz de la fe cristiana. Bueno, de todo esto que nos dice Platón, ¿qué tomamos nosotros los cristianos? Un montón, ¿sí? Hasta el punto de que a veces pareciera que Platón fue un cristiano antes de Cristo. Creaturidad y tradición, es otra serie de trabajitos editados con ese tema.
La verdad que es una obra muy valiosa, donde desarrolla el concepto de creatividad, es el hecho de ser criatura, qué significa ser criatura, y el valor de la tradición. Bien, temas centrales y temas reiterados en Piper. Sí, bueno, algo ya dijimos al mencionar un poco la obra de él. Perdón, estos tampoco creo que son todos. Hay más obras de Piper. Yo acá caprichosamente elegí estos, pero podría haber tomado otros. ¿Sí? Bien, entonces, temas centrales, la contemplación y el ocio, los mitos y la tradición, creo que son temas que son tanto centrales como reiterados. ¿Por qué los considero centrales estos temas, según Piper? Por la seriedad y por las palabras de Piper cuando va a hablar de esto. Como que uno dice, acá se puso serio, ¿sí? Acá se puso solemne, quizás sería la palabra, y aparte son temas reiterados, los termina vinculando con estilo y con criterio, no son vinculaciones caprichosas ni tiradas de los pelos, ni mucho menos, los trae a colación cuando habla de la más diversa variedad de temas. ¿Sí? Otros temas centrales, Platón y Santo Tomás, el conocimiento de la realidad como fundamento de la ética, la condición de criatura como lo propio de la realidad, una de las preguntas metafísicas más arduas de todas, ¿qué es la realidad? ¿Sí? Bueno, Piper lo va a responder, siempre respuestas abiertas, como a él le gusta caracterizar a la filosofía, como una búsqueda sin fin, pero orientada por el lado de la creaturidad. ¿Sí? La creaturidad es lo propio de la realidad. Los actos fundamentales del ser humano, otra vez ahí se me corta la diapositiva, Piper va a decir que una de las cosas, uno de los elementos que nos marcan una diferencia ontológica gigante con los seres humanos son los actos fundamentales. ¿Y a qué llama Piper actos fundamentales? Son tres: la filosofía, la religión y el arte. ¿Sí? Estas tres realidades, de alguna manera, nos aproximan a la divinidad, nos marcan la barrera con el mundo animal y nos elevan. Y una de las cosas que tienen en común es que no pueden ser instrumentalizados, como ya varias veces lo vamos a repetir esto, estas tres realidades, estos tres actos fundamentales del ser humano, si yo los subordino y los pongo al servicio de una causa, por noble que sea, los estoy corrompiendo. ¿Sí? Temas reiterados que aparecen una y otra vez, el tema del homo viator, que bien podría ser también tema para una conferencia aparte. El homo viator es la condición propia del ser humano, aquello que identifica, que distingue, que resalta al ser humano por el resto de la creación. Esto de ser en camino, ya lo vamos a profundizar más adelante. Los límites del conocimiento humano, creo que unas 14, 15 veces encontré en la obra de Piper traducida al castellano que habla sobre esto. ¿Sí? Él, es justamente una de sus peleas con la escuela tomista. Él dice que muchas veces el tomismo corre el riesgo y comete el error de asemejarse al racionalismo. Yo busqué, indagué en manuales tomistas, podemos discutirlo un poco, ¿sí? Pero lo cierto es que a Piper le gusta insistir con que no podemos agotar de ninguna manera el conocimiento de la realidad. Y para decir esto se remite una y otra vez al mismo Santo Tomás de Aquino. Temas reiterados, advertencias contra las falsificaciones. Hay cerca de, no llegaban a 15, creo que eran 13 conceptos en los cuales Piper dice, ojo con la, por ejemplo, pseudo fiesta. ¿Sí? Cuando habla sobre la fiesta dice, hay pseudo fiestas que en algunos aspectos se parecen a la verdadera fiesta y como la falsificación está bien hecha, corremos el riesgo de comernos ese engaño. ¿Sí? Pasa con la fiesta, pasa con la esperanza, pasa con el heroísmo, pasa con el ocio, pasa con la virtud, pasa con un montón de realidades que él describe, pasa con la filosofía, ojo con la pseudo filosofía, ojo con el pseudo arte, ojo con la pseudo fiesta, ojo con la pseudo religión. Una y otra vez aparecen advertencias de Piper respecto a las falsificaciones bien logradas,
de estas realidades que son de las más sublimes que encuentra el ser humano en su vida, ¿sí? La necesidad recíproca de la filosofía y la teología, en fin, de vuelta, es una selección azarosa. Podría haber mencionado otros tantos temas que aparecen una y otra vez. Estos al menos son los que a mí más me han interesado y llamado la atención. Bien, principales fuentes de Piper, como ya algo se anticipó, son Platón y Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Acá quiero que quede claro que Piper no hubiera estado de acuerdo en que lo digamos tomistas, Los aspectos en los cuales se distancia, bueno, ya salió el tema del conocimiento humano. Por un lado, él dice que el tomismo corre el riesgo de caer en un racionalismo, según el cual es posible abarcar la totalidad de lo real con la sola razón, según el cual se puede agotar la esencia de las cosas, ¿sí? Él dice las esencias de las cosas no son desconocidas. ¿Sí? Después en otro texto va a decir que conocemos la esencia, pero es una sutileza nociológica, si se quiere. La cuestión no es conocer la esencia, sino agotarla, conocerla al mismo modo en que Dios la conoce. Yo no sé si algún tomista se atreve a decir el ser humano puede conocer las esencias al mismo modo en que Dios lo hace. Pero, según Piper, a veces pareciera estar implícito, pareciera sugerirse, porque no se insiste lo suficiente, como él sí lo hace, en estos límites que tiene el conocimiento humano. Otro aspecto en el cual Piper va a decir que él toma distancia de lo que él llama escuela atomista, de vuelta, sin mencionar expresamente ningún autor, o por ahí a mí se me pasó desapercibido y lo hace, pero he intentado rastrearlo y no lo encontré, con quién está discutiendo. Otro aspecto es la ética, ¿sí? Él dice que en los últimos años, pensemos que él vivió todo el siglo XX, nació en 1904 y murió en 1997, murió antes del 2000, o sea, casi 100 años, vivió todo el siglo XX, y él decía, en los últimos años, los manuales de ética escritos en el espíritu de Santo Tomás hacen demasiado hincapié en la moralidad de los actos y hacen demasiado hincapié en casuística, ¿no? Tablas, listas, esto es bueno, esto es malo, esto se puede hacer, esto no, pero se pierde de vista el verdadero corazón de la ética, que es, según Piper, las virtudes, ¿sí? Las virtudes, la causa ejemplar, el ideal de vida que uno tiene que tener. Obviamente, después va a decir, no podemos hablar del ideal de vida sin hablar de los actos buenos y de los actos malos, o sin hablar de aquellas acciones que no hay que realizar. Sin duda, todo esto es parte de la ética, pero de ninguna manera el corazón de la ética pasa por ahí. Aspectos en los cuales se asemeja, bueno, los vamos a mencionar ahora, que son Ahí me faltó. Bueno, no importa, me salté la diapositiva, se los cuento. El modo en que Piper habla de Santo Tomás, la devoción con la cual se refiere a él y la cantidad de veces que lo cita, ¿sí? Lo cita para hablar de los temas más importantes. En la parte teológica de Piper, las obras teológicas de Piper, o sea, va y viene permanentemente de la Suma Teológica y del resto de las obras de Santo Tomás de Aquino. Entonces, acá es cuando yo digo, bueno, definamos qué entendemos por tomismo para decir si Piper es tomista o no. Otra de las cosas que él intenta marcar de diferencia, distancia con el tomismo con el cual él se está peleando, es el carácter sistemático, ¿sí? Dice, no se puede hacer unismo de la obra de Santo Tomás de Aquino. No podemos sistematizarlo y transformarlo en un esquema racional para entender la realidad, porque ahí es cuando corremos el riesgo de ser racionalistas. El segundo autor en el cual él se apoya, la segunda influencia fuerte, es Platón. Como hemos visto cuando desarrollamos las obras de Piper, tiene algunos libros consagrados enteramente a Platón, como puede ser Entusiasmo y Delirio Divino, o sobre los mitos platónicos.
Pero también después, hablando de cualquier otro tema, vuelve y aparece una y otra vez. No solamente Platón, sino también elogios a Platón, ¿sí? Se deshacen elogios a Platón. Acá, por ejemplo, les traigo uno que dice: al fin y al cabo, Platón no es cualquiera, sino uno de los fundadores del pensamiento europeo acerca del hombre y que todavía tiene suficiente enjundia como para sostener viva la llama de la discusión. Uno podría decir, bueno, esto lo dice en una obra sobre Platón. No, lo dice en filosofía medieval. Está hablando de filosofía medieval y ve la ocasión para hablarnos bien de Platón, ¿sí? Esto aparece varias veces a lo largo de los escritos de Piper. ¿En qué medida Piper es tomista o platónico? En la medida en que ambos autores funcionaron a modo de puente a modo de puente con él, ¿sí? Para la comprensión de la realidad, ¿eh? Yo no tengo que tomar al autor como si fuera palabra revelada, como si fueran infalibles, pero sí son buenos mediadores, sus textos, entre la realidad y mi alma, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el común denominador de todas sus obras? Decíamos, es el ser humano. La temática antropológica aparece una y otra vez en la obra de Piper. El mismo autor que se encargó de hacer esta maravillosa traducción, que es el mismo que hizo las traducciones de las obras de Piper en nuestro país, que es el doctor Juan Francisco Frank. Tiene un artículo muy interesante titulado El hombre bajo todo aspecto pensable. Y todo lo que es propio de la realidad del ser humano cayó bajo la órbita del interés de Joseph Piper, ¿sí? Pensemos solamente en lo que es el título de esta conferencia, la fiesta de la mirada. Cuando hablamos de fiesta nos referimos a una actividad puramente humana. Cuando hablamos de la mirada no nos referimos a la mirada animal, no nos referimos tampoco a la mirada divina, que bien podría ser, porque Piper habla del ojo de Dios y de la mirada de Dios, sino que hablamos de la mirada del ser humano, ¿sí? El tema del ser humano fue algo que lo movilizó durante toda su vida a filosofar, a escribir y a hablar, y a dar clases, que esa fue su principal actividad a lo largo de todo, hasta los 90 y algo creo, que le dijeron gracias por tanto, pero ya llegó el momento de ir a descansar. ¿Sí? Él fue un apasionado de dar clases, fue conferencista, viajó por todo el mundo, incluso en Japón lo llamaban, sus obras fueron traducidas al japonés, entre otros muchos idiomas. En la Universidad de Essen, que es donde él desarrolló toda su labor, año a año agrandaba las aulas, porque llegaba a tener miles de estudiantes que se anotaban, miles literalmente, para escucharlo. Entonces le agrandaban las aulas a él. Bueno, todos esos detalles los pueden encontrar en la semblanza que traza el doctor Caponetto, ¿sí? Bien, entonces, temática antropológica. Nos encontramos acá con una condición paradojal del ser humano, ¿sí? El ser humano, de la misma manera que todo lo que existe y no es Dios, es criatura. Entonces, todo lo que Piper diga sobre la criatura, sobre los seres creados, va a aplicársele al ser humano, ¿sí? Pero según su naturaleza de viajero, de homo viator, de alguna manera el ser humano también se va haciendo a sí mismo, ¿no? ¿Dónde está esta condición paradojal donde tenemos dos dimensiones del ser humano? En que por un lado tiene una naturaleza que le es dada por un pensamiento del creador, que antes de crear las cosas las piensa, ¿sí? Justamente de allí viene esa esencia que no podemos agotar. ¿Por qué no podemos agotar la esencia de las cosas? Porque está en la mente de Dios. ¿Sí? Nosotros somos criaturas y encima heridas por el pecado. Pero bueno, sabemos que tenemos una naturaleza que ya nos viene dada, pero al mismo tiempo, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, vamos de alguna manera completando esa naturaleza. Entonces, por un lado, siendo criaturas ya tenemos naturaleza, por otro lado, nos vamos haciendo, ¿sí? Nos vamos haciendo bien o nos vamos haciendo mal. Eso también es lo propio del Homo viator, ¿no? Que sus pasos pueden ser correctos o podemos
fallar de nuestro verdadero destino trascendente, ¿sí? Hay una conexión entre la esencia y el origen del ser humano y su destino, ¿eh? Es la conexión que suele haber, esto Piper creo que en ningún momento lo dice así, pero en términos de filosofía clásica es la conexión que hay entre la causa formal, la eficiente y la final. Lo que somos depende de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿eh? O hacia dónde deberíamos marchar todos. Bien, traigo acá a colación una cita de Piper respecto al tema de la naturaleza. Frente al peligro de la pérdida de identidad del que tanto se habla hoy, tal vez solo podría haber como medicina la experiencia que solo puede tenerse en la fe de ser llamados a la existencia de manera absolutamente irrevocable por el Creador, ¿eh? La condición de criatura que tenemos. Después, en otro texto va a decir, en conexión con esto anterior, no hay que leerlo, ese proyecto divino de la naturaleza humana, que en ella cobra forma, no a la manera como descubrimos en una experiencia progresiva, algo totalmente desconocido hasta entonces, o que ha ido surgiendo poco a poco, sino que si nos percatamos de ello, lo hacemos a la manera de alguien que, digamos, cerrara los ojos para recordar algo ya dado y tenido e incluso hace tiempo sabido, pero que corre peligro de ser olvidado. Esta huella de Dios presente en el alma, tan agustiniano resuena esto, dice Piper, nosotros, o sea, en el fondo sabemos que tenemos esa sed de Dios, sabemos que venimos de Él, ¿sí? Y eso es parte inherente a la naturaleza del hombre. Lo primero y previo con lo que nos encontramos y que configura totalmente nuestra existencia es nuestra propia naturaleza humana, eso dado por naturaleza o creación, surgido de la potencia configuradora de Dios. Esto, la potencia configuradora, después en otro texto va a decir expresamente que es la mente de Dios, ¿sí? Que antes de crear piensa las criaturas. Y después tenemos, por otro lado, la contracara de esto, ¿eh? La otra mirada de la paradoja, como decíamos recién. El hombre no es ya su esencia, sino que deviene lo que es. A diferencia del resto de la creación, nosotros, con la voluntad, con la posibilidad de llevar a cabo actos libres, vamos de alguna manera moldeándonos a nosotros mismos. Pero, valga la aclaración, ¿sí? Es un moldeado que se da sobre la base de lo que ya somos. Yo no puedo moldearme a fin de ser un ave o ser una cosa, algo distinto a un ser humano. Tengo un abanico de posibilidades enormes, muy amplio, pero no como muchas veces nos propone la filosofía contemporánea, posmoderna, infinito. El abanico de posibilidades es muy amplio, pero no es infinito, ¿sí? Y acá tenemos la condición del ser humano como homo viator, viajero, viajante, ser en camino. Con todas estas expresiones aparece en la obra de Piper esto que es tan propio de nosotros, ¿sí? El concepto de status viatoris, dice Piper, indica en un sentido particular la íntima estructura de la creaturidad del hombre. Dicho quizás, a ver, de manera más sencilla, esta creaturidad que tienen todos los seres creados, ¿cómo se hace manifiesta en el ser humano? En su condición de status viatoris, ¿sí? Es un tema, como decíamos, que es reiterativo, que aparece en varias obras, pero bueno, encuentran un lindo desarrollo al respecto en Virtudes Teologales cuando habla sobre la virtud de la esperanza. Va a emparentar la virtud cardinal de la esperanza con esta condición de status viatoris o de homo viator. ¿Por qué con la esperanza? Y porque nosotros como seres en camino tenemos una meta que es el cielo, pero si no caemos en la presunción, sabemos que lo alcanzaremos Dios mediante, ¿sí? Nadie tiene el cielo asegurado y es un error y es un pecado grave creer que sí, ¿eh? Entonces, como somos seres en camino, podemos arribar al destino al cual estamos llamados, que es la visión beatífica, la contemplación de Dios, la vida eterna. Es un ideal que también de alguna manera en germen estaba presente en algunos filósofos griegos, ¿sí?
pero también con nuestras malas decisiones derivadas de un mal uso del libre albedrío, también podemos cerrar ese camino, ¿sí? Y sobre eso advierte Piper. El hombre experimenta en el estado viatorio su esencial creaturidad, el ser que todavía no es de su propia existencia. Somos esencialmente viatores, seres en camino que todavía no son. Existir no significa un estar ahí puramente estático, sino algo que está en marcha y continúa. Yo acá les pongo los títulos de las obras de donde saco las citas, ¿sí? Para que vean que es un tema que aparece una y otra vez en varios libros, ¿sí? Somos, ¿quién pudiera decir que ya posee el ser que ha sido pensado para él? O sea, el estado definitivo. Estamos ya de manera irrevocable, antes de toda elección propia, en camino. No se elige. Podemos elegir un montón de cosas, pero la naturaleza humana es algo que no se elige. Y la condición de Homo viator tampoco. Aunque no queramos, vamos a seguir siéndolo. Acá aparece como título de la obra, en donde aparece esta última cita que tenemos en pantalla, Felicidad y Contemplación. Felicidad y Contemplación fue editado en nuestro país como un opúsculo separado de El ocio fundamento de la cultura. ¿Por qué aclaro esto? Porque por ahí alguno tiene en su casa la versión española, El ocio y la vida intelectual, y en esa versión española, Felicidad y Contemplación aparece como el último capítulo. En cambio, en la edición argentina son 2 obras aparte. Bien, más citas respecto de el Homo viator, las dejo en pantalla por si las quieren leer, pero vamos a adelantar porque se nos va el tiempo, ¿sí? Pero repito, yo voy a finalizar contento y satisfecho esta conferencia si logro despertar interés en seguir leyendo y profundizando a este maravilloso filósofo injustamente ignorado. ¿Sí? Otra cita larga. Esto después queda grabado, lo pueden pausar y lo pueden leer. ¿Sí? Fíjense, en este caso, la cita es de Solo quien ama canta, otra obra más donde desarrolla el tema. Esto es muy común de Piper. Los temas que son de su interés, él tiene la habilidad para introducirlos, no importa de lo que está hablando, él sabe integrar todos esos temas que son de interés en todas las obras, y eso es lo maravilloso. Uno cuando empieza a leer en comparación las distintas obras de Piper, empieza a encontrar paralelismos y conexiones, y te habla de una mente muy diáfana, muy clara. No quiero decir sistemática, porque sé que él se enoja un poco con la sistematización. Bien, otro tema que aparece acá, ¿sí? que me pareció importante traerlo a colación, que después lo voy a mencionar como uno de los elementos indispensables para una vida plenamente humana, es la materialidad, la corporeidad. Piper no es un angelista, un espiritualista que ignora o como en el peor de los casos puede ocurrir, menosprecia la dimensión sensible, física del ser humano, ¿sí? Es bien consciente de la realidad material y la necesidad del cuidado de la realidad material. Hasta el punto tal que él tiene obras de sociología escritas, en castellano no se consiguen, pero la temática social, la temática por lo humano, fue de los temas de interés del autor. ¿Sí? Otra vez. Bien, otros temas de Piper vinculados con la naturaleza humana, la bondad y los impulsos naturales, la bondad, perdón, de los impulsos naturales y la necesidad de encauzarlos antes que reprimirlos. Este tema también fue desarrollado en nuestro país por un temprano divulgador de la obra de Piper, que fue el doctor Comar. ¿Sí? Dice, esto de la represión de los impulsos es más bien propio de la moral kantiana, no es nuestro, no es realista. A veces cuando se habla de la moral clásica, de la ética clásica, decía Comar, se piensa que estamos hablando de la ética realista, de la ética aristotélica atomista, o si queremos de la ética piperiana. No,
El realismo lo que propone es encauzar los impulsos, reordenarlos. De ninguna manera la represión, que quienes están en el campo de la psicología saben que no tiene una buena deriva, ¿sí? La relación que hay entre el origen del hombre y su destino trascendente, hace un rato decíamos, la causa eficiente y la causa final, la condición de criatura racional y el llamado a la santidad, la capacidad de entrar en relación con el todo de la realidad. Esto aparece principalmente en el libro sobre el ocio, ¿sí? Como los animales están de alguna manera limitados al mundo circundante, aquello que cae bajo la órbita de los instintos, pero para el animal, aquello que no le llama la atención básicamente no existe. El ser humano, en cambio, puede entrar en contacto con el todo de la realidad. Eso tiene que ver con la naturaleza del alma humana, ¿sí? Ahí hay una marcada influencia de Aristóteles, que incluso él mismo la reconoce, ¿sí? Dice, el alma es en cierto sentido todas las cosas. Es un tema que requiere desarrollo, pero básicamente lo que dice es, el alma se hace las cosas. El alma humana, cuando conoce, se hace aquello que conoce, ¿sí? La superioridad del ser humano respecto del resto de la creación va a aparecer una y otra vez. El concepto de persona, la dignidad de la persona, con sus consecuencias, empezando por la no instrumentalización, por el respeto de la vida humana, ¿sí? La naturaleza del espíritu humano y, bueno, la dignidad de la persona, lo que acabamos de decir. El peligro de reducir el ser humano a pura corporalidad, él lo va a condenar. El peligro de olvidar el enorme valor de la corporalidad, la dimensión sobrenatural del ser humano, en fin. Otros temas antropológicos, bien, esto en cuanto a lo que hace a la naturaleza del ser humano. Y después otros temas respecto a la antropología, es decir, al estudio sobre el hombre. El ser humano como ser histórico lo podemos encontrar en Esperanza e Historia, que es una de las obras de Piper, y en Sobre el fin de los tiempos. En ambos libros toca el tema de la historicidad, la moralidad de los actos humanos, virtudes, el concepto de pecado, la realidad y el bien, la posibilidad de la inmortalidad, en muerte e inmortalidad. El fenómeno del lenguaje lo va a tocar en un montón de obras. En ninguna va a hacer quizás un estudio minucioso y detenido, pero aparece una y otra vez el tema del lenguaje. Y el mismo Piper fue muy cuidadoso en el uso del lenguaje, eso es algo que lo destaca Antonio Caponetto en su obra sobre Piper. Dice, bueno, él predica el buen uso del lenguaje porque lo pone en práctica. Él fue muy prolijo en sus escritos, ¿sí? El reto de la fe ante la cultura contemporánea es donde quizás está el mayor desarrollo sobre el tema del lenguaje, pero también aparece en Filosofía Medieval, en Defensa de la Filosofía, que es otra obra maravillosa, que es para leer de la mano junto con el ocio. Si alguien todavía no leyó ninguna de las dos, yo les sugiero leerlas una atrás de la otra en el orden que quieran, pero son dos obras que se complementan mutuamente. Los actos fundamentales del ser humano, que recién decíamos que eran la religión, la filosofía y el arte, son temas eminentemente antropológicos que aparecen de manera reiterativa en la obra de Piper. Bien, nos vamos a detener ahora en este concepto fundamental que es el ocio, ¿sí? Bien, primeras aproximaciones. Valga aclarar, cuando hablamos de ocio no estamos hablando de vagancia, no estamos hablando de pérdida del tiempo, no estamos hablando de relax, es decir, no lo estamos usando en las acepciones que se le dan en el lenguaje cotidiano hoy día a esta palabra, ¿sí? El ocio es lo que le da sentido al trabajo, y esto viene de Aristóteles. O sea, nosotros trabajamos para poder procurarnos el ocio, ¿sí? Por ningún otro motivo deberíamos trabajar. El ocio es posible si aceptamos que la vida y la realidad misma tienen sentido. El ocio brinda herramientas para no desesperar frente a la muerte. Esto está sacado de distintos textos de Piper. No pongo los textos porque no son citas textuales, pero los podemos encontrar principalmente en el ocio
fundamento de la cultura, ¿sí? Justamente el ocio es el fundamento de la cultura, es el fundamento de la fiesta, es el fundamento del culto divino, y el ocio da origen a la universidad, ¿sí? Bien. ¿Qué es? Bueno, ya tiramos así como pinceladas, pero ¿qué es? Está bien, está divino, nos posibilita todo esto. No es vagancia, ¿qué es el ocio? Bien, Piper describe el ocio como la actitud de autoinmersión puramente receptiva en la realidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Es la actitud del percibir receptivo de quien se sumerge contemplativamente en lo que es. En el ocio hay además algo de la serenidad del no poder comprender, todo esto sí es cita textual, del reconocimiento del carácter misterioso del mundo, de esa fortaleza del corazón, de la confianza ciega que es capaz de dejar que las cosas sigan su propio curso. Entonces, vamos a quedarnos acá con esta palabra que aparece en los dos textos. Es una actitud, ¿sí? Es una actitud de vida. Es esa, sí, está bien. Estaba buscando algún sinónimo de actitud, pero es esa actitud de querer captar el mundo tal como es. Y en ese captar me encuentro con lo misterioso del mundo. Cuando hablo de mundo me refiero a la realidad, ¿no? Al todo de la realidad. Una persona que vive en el ocio es una persona que vive queriendo captar la realidad tal como es, ¿sí? Que quiere conocer y desentrañar el misterio del mundo, pero al mismo tiempo se topa con que esto, al menos en esta vida, no es posible. Nosotros podemos, y como cristianos, como católicos, debemos enunciar las realidades de nuestra fe, los artículos, tenemos que rezar cada vez con más convicción el credo, pero sabiendo que en el plano natural, racional, no vamos a llegar a captarlo todo, ¿sí? No vamos a poder penetrar en el misterio, ¿sí? Los santos que han tenido la gracia de Dios de tener experiencias místicas, de tener anticipos de la vida eterna, han sido realmente pocos. Entonces uno tiene que saber contentarse con el no comprender, ¿sí? Bien. Continuamos y se me fue la diapositiva. Ahí está. Bien. Entonces, el ocio es un fin en sí mismo. No se tiene ocio para, no. Es un fin en sí mismo. Es una de esas realidades que si se las instrumentaliza, si se las busca con algún propósito externo a ellas mismas, se las termina corrompiendo. El ocio perfecciona al hombre no en tal o cual aspecto. Tener como ideal de vida el ocio no me va a hacer más filosófico, si bien me va a hacer más filosófico y me va a hacer más contemplativo. No, hay que buscarlos como un fin en sí mismos, y eso por consecuencia me va a hacer más humano. No voy a ser más filósofo, sino más humano, ¿eh? El ocio se asocia a la contemplación y a la teoría a tal punto que muchas veces en la obra de Piper estas tres palabritas, ocio, contemplación y teoría, parecieran ser sinónimos. Son sutiles los matices en los cuales se puede hallar alguna diferencia entre las tres, pero pareciera estar hablando por momentos de la misma realidad, ¿sí? El ocio no está ya dado con los hechos externos de la pausa laboral. Esto aparece también varias veces. Piper quiere dejarlo en claro, que no es un lapso de tiempo, ¿eh? Como decíamos recién, es una actitud, es un estado del espíritu, nos dice a gritos Joseph Piper. También está asociado con el origen, decíamos, de la universidad y de la misma escolarización. El ocio es dedicarse a querer conocer el mundo tal como es. Y cuando habla de las virtudes, ahora vamos a decir algunas palabritas sobre las virtudes, cuando habla de la prudencia, del primer momento de la prudencia, que es la captación de lo real, Piper va a advertir sobre el peligro de captar el mundo como yo quiero que sea y no como es en realidad. Son distintas las motivaciones que tenemos. Imagino que por el estado de situación del mundo que nos toca vivir cada vez más, son los motivos por los cuales queremos que el mundo sea distinto. Ahora, primero lo tenemos que captar como es.
lo tenemos que aceptar como es. En nuestra filosofía clásica, realista, hay una indiscutible primacía de la contemplación que nos dice que si nosotros queremos modificar, transformar tal o cual aspecto del mundo que nos rodea, primero tenemos que asumirlo tal como es y después vemos cuán modificable es, cómo podemos hacer para modificarlo, pero primero está la captación del mundo tal como es, ¿sí? Y eso nace de un sincero deseo de querer ver el mundo tal como es. Por feo que sea, no desaparece la esperanza, no desaparece el componente esencial al mundo que es la victoria de Cristo. Entonces ya ahí yendo, pegando el salto a la cuestión sobrenatural. Y aprovecho esta mención para decir que Piper es un autor que no tiene miedo de, entre muchas comillas, mezclar la filosofía con la religión, ¿sí? O sea, esa frontera para él no está. Él va y viene y lo justifica, ¿sí? Lo justifica. Dice, el filósofo tiene que buscar respuestas en la totalidad de lo real. Y parte de esa totalidad de lo real es la religión, es la revelación, es la teología. Entonces, si vamos a estar cercenando las respuestas a las preguntas fundamentales porque estamos recurriendo a tal o cual campo del saber, nosotros mismos nos limitamos en nuestra condición de filósofos, ¿sí? Bien. Pasamos al siguiente tema, que ya estamos por llegar a una hora de conferencia. La virtud en las obras de Piper. Bueno, como podremos imaginarnos, la principal obra para hablar de la virtud son los tratados de las virtudes, ¿sí? Acá en Argentina tenemos editados, por un lado, virtudes cardinales, por otro lado, las virtudes teologales. En la fe ante el reto de la cultura contemporánea también habla de las virtudes. Es una serie de artículos, ¿no? Esta obra riquísima y a veces desconocida de Piper, y podemos encontrar de cada virtud un articulito que sugiero leerlo en continuidad con los correlatos, con los correspondientes capítulos de los tratados de las virtudes. Por ejemplo, el arte de decidir correctamente es el nombre que tiene el artículo de la fe ante el reto de la cultura contemporánea. Bueno, yo sugiero leer en Virtudes Cardinales el Tratado de la Prudencia y luego leer su correlato en la fe ante el reto, ¿sí? En Esperanza e Historia también, ya el nombre nos anticipa que va a hablar de una virtud teologal, si bien el centro de esta obra pasa en el debate con las falsas esperanzas, ¿sí? Bien, otra vez acá tenemos una cita un poco extensa, pero me parece que vale la pena leerla. Dice, en el ámbito del pensamiento occidental se han interpretado como una especie de espectro cuatricolor en el que se despliega la imagen del hombre bueno y en cuya formulación han participado todas las fuerzas originarias y configuradoras de Occidente, tanto los griegos como los romanos, el judaísmo como no menos el cristianismo. Así se explica lo poliédrico de las ideas que se han ido formando sobre la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, ¿sí? La doctrina moral es ante todo y principalmente una doctrina sobre el hombre. Debe hacerse visible la imagen del hombre y por lo tanto la doctrina moral cristiana debe tratar sobre la imagen cristiana del hombre. Estar en regla, la correcta existencia del hombre, eso es precisamente lo que se quiere decirse con el concepto de virtud. Vale mencionar, es necesario aclarar que el centro de toda virtud, al menos en el orden natural, en el plano de la razón, en el plano natural, es la virtud de la prudencia. Esto es una síntesis que de alguna manera corremos el riesgo de decir muy poco, ¿sí? ¿Qué es la prudencia? Es la capacidad de captar, tiene dos momentos, uno contemplativo y uno de acción. Es la capacidad de captar la realidad tal como es, ahí vemos que va de la mano con el ocio, y de obrar en consecuencia. Hay una primacía de la contemplación, como decíamos recién, en el buen vivir.
Y la prudencia va a ser después la que va a engendrar a las demás virtudes cardinales, ¿sí? La justicia, la templanza y la fortaleza. ¿Eh? A decir, precisamente, podemos decir, decía Piper, palabras más, palabras menos, podemos decir que el hombre prudente es el hombre bueno. Y acá también hay una enorme falsificación, ¿no? O sea, una palabra tan noble que la heredamos de los filósofos griegos, ¿sí? Como hoy en día prudencia es a veces timidez, a veces es ser temeroso, cualquier cosa menos esto que nos dice Piper, que no es un invento de Piper, es un traer a su siglo XX y también a nuestro siglo XXI conceptos que son patrimonios de la cultura clásica, ¿sí? Son de Aristóteles, de Platón, Santo Tomás y toda la tradición de la Iglesia. Bien, por último, unas palabritas breves, vamos a decir, para no robarles más tiempo, sobre la fiesta. Es un tema esencialmente existencial y filosófico, está intrínsecamente vinculado con el ocio, el culto divino, la esperanza, el amor y el arte. Y la verdadera fiesta es todo lo contrario a lo que hoy se entiende por fiesta. Claro, nosotros pensamos en el descontrol, pensamos en las connotaciones que tiene en nuestros días la palabra fiesta, y puede resultar llamativo que alguien desarrolle un opúsculo donde analice de manera filosófica y teológica qué es la fiesta. Bien, bueno, la fiesta es esencialmente una manifestación de riqueza existencial. La afirmación del mundo es la esencia misma de la fiesta. Es su núcleo esencial, en su núcleo esencial no es otra cosa que la vivencia de esta afirmación. Celebrar una fiesta, según Piper, significa vivir y realizar la afirmación del fundamento, del sentido del mundo y la concordancia con él. La fiesta es fiesta si el hombre reafirma la bondad del ser mediante la respuesta de la alegría. ¿Sí? Estas citas están sacadas de una teoría de la fiesta, salvo esta, la tercera, que está sacada del ocio, el fundamento de la cultura, pero lo que nos dice Piper que una fiesta es más auténtica cuando lo que se celebra es el mundo en su totalidad, ¿sí? Incluso a pesar de las miserias. O sea, Piper no es ingenuo, conoce muy bien las miserias del mundo, pero en el fondo del alma, a pesar del reconocimiento de estas miserias, de estas cosas que tiene el mundo por perfeccionarse, uno manifiesta su conformidad con la realidad, porque sabe que en el fondo la victoria es de Cristo, porque esto que tienen los cuentos del vivieron felices para siempre, bueno, hay una semilla de eso en el fondo del alma de cada ser humano y ningún mal temporal puede arrebatarlo, ¿sí? Por eso también está el fuerte emparentamiento con la esperanza que yo destaco acá. Si uno, a pesar de las miserias, celebra que el mundo existe y que el mundo sea, es porque en el fondo confía en el final feliz, en la victoria que Cristo ya consumó en la cruz. Y por último, y les prometo que con esto ya estamos llegando al final, elementos que hacen a una vida plenamente humana, que los vamos a encontrar ya no en una hora, sino desparramados a lo largo de toda la bibliografía de Piper. Bueno, la necesidad del sustento material básico, ¿sí? No es un tema que aborde demasiado o en el cual se detenga, pero hay sutiles menciones al pasar sobre la necesidad de cuidar la dimensión material del ser humano, ¿sí? El contacto con la realidad y con la naturaleza. Esto Piper lo habrá dicho hace unos 50 años, ¿qué diría hoy? ¿Qué nos diría a nosotros que estamos en la virtualidad? Nada, siempre con criterio, pero que nunca el mundo virtual nos tape el mundo real, el mundo real, ¿sí? El mundo, y sobre todo el contacto con la naturaleza. El ocio y la contemplación nos hacen ser plenamente humanos y de alguna manera nos asemejan a Dios. El arte y la filosofía y la religión, y en algún momento va a hablar de el modo en que se van a ir de alguna manera, no confundiendo, pero sí integrando estos tres conceptos. El silencio y la pausa. El tema del silencio
creo que no hay obra de Piper en castellano, de las que se han traducido, donde no aparezca, en algunos casos más explícita y directa, en otros casos más sutil, pero la palabra silencio de algún modo termina apareciendo. La necesidad del reposo, ¿sí? Y repito, él vivió hace, su vida en este mundo finalizó hace unos menos de 30 años. ¿Qué diría hoy, no? Que todas estas cosas que él veía ya como peligros, se han acentuado, se han pronunciado cada vez más. Hay un concepto que todavía no mencioné, pero lo podemos traer a colación como elemento que atenta contra una vida plenamente humana, que es el de mundo totalitario del trabajo. Aparece principalmente en El ocio, fundamento de la cultura, lo menciona también en Defensa de la filosofía, y en alguna otra obra más también lo menciona porque es uno de los principales enemigos del espíritu de la actitud de ocio, el mundo totalitario del trabajo. Piper no tiene nada en contra de que la gente trabaje, a veces suena un poco chocante, se puede malinterpretar. Lo que él habla es de una forma mentis, ¿sí? El mundo totalitario del trabajo, en alguna obra también lo llega a mencionar como un plan programático, como que hay una intencionalidad política de instaurar esta forma mentis del mundo totalitario del trabajo, en donde, o mejor dicho, según la cual solamente tienen valor aquellas realidades que tienen un rédito económico, una finalidad práctica, pragmática, productiva, y fuera de eso, nada tiene sentido, ¿sí? Entonces, descartamos el arte, la filosofía, la religión, la fiesta en el sentido piperiano de la palabra, todo eso no tendría cabida en este mundo totalitario del trabajo. Dice también, el mundo totalitario del trabajo es aliado de las falsificaciones, de falsificar el ocio, de falsificar la filosofía, de falsificar la religión, y a veces la falsificación, ¿no? Creo que ya lo dije, lo vuelvo a decir, está tan bien lograda que corremos el riesgo de comprarla. Y eso, dice, cierra por dentro las puertas de la bóveda del mundo totalitario del trabajo. Entonces la diversión es puro recreo, pura tontería. Él hablaba de los programas de televisión, y ¿qué nos diría hoy si viera los streamings, si viera las redes sociales, si vieran cómo el mundo se fue estupidizando cada vez más, ¿no? Bien, entonces, para contrarrestar eso, el silencio y la pausa, la sencillez, que este es otro concepto que da para hacer un trabajo de investigación aparte, porque son muy específicos los momentos en los cuales Piper introduce la palabra sencillez. Tiene toda una riqueza de fondo, ¿sí? Así como silencio. Bueno, yo sé que en alemán hay alguna obra dedicada exclusivamente al tema del silencio que todavía no está en castellano. En inglés hay otra, algo sobre Goethe y el silencio, un autor que era muy, muy querido por Piper. Goethe al menos lo cita muchísimo para estar de acuerdo con él. Hago un paréntesis y vuelvo, cuando Piper, por un lado, tenía esto que se peleaba con los tomistas sin decir quiénes eran los tomistas, pero al mismo tiempo a veces tiene autores que en el grueso no coinciden con él, pero los cita benévolamente, como puede ser un Nietzsche. O sea, es un autor al cual una y otra vez mete como bocadillos, mete pequeñas citas de Nietzsche para estar de acuerdo, ¿no? Lo cita positivamente. Después va a tener otros con los cuales también se va a enfrentar. Yo creo que uno con los que más confronta es con Sartre. Es muy interesante todo el intercambio que él, no con el mismo autor, sino con la obra de Sartre, va a confrontar, y es muy, muy interesante todo lo que dice, cómo le contesta, sin dejar de decir, bueno, en esto es coherente, no tiene razón, pero es coherente por ejemplo, cuando habla del tema de la gratuidad, ¿no? Que es uno de nuestros últimos puntos que mencionamos acá, el ser agradecido frente a la gratuidad del ser. Dice, Sartre la reconoce, pero como esa gratuidad no tiene un origen, no tiene un creador, eso genera la náusea, y en eso Sartre es coherente con su sistema, ¿sí? Otras coherencias les va a reconocer a Sartre, a la vez que va intentando refutar.
¿sí? El hecho de saber celebrar, el ser agradecido frente a la gratuidad del ser, esto de descubrir que somos creados y existimos y estamos pudiendo no haber estado, y que eso engendre gratuidad, aparece una y otra vez y nos plenifica, ¿sí? Y la alabanza a Dios, en primer lugar, en el orden natural, a través de la virtud de la religión, que Piper la desarrolla como parte de la justicia, pero después en el orden sobrenatural, con todo lo que sabemos a través de la revelación, el saberse agradecido con Dios por todos los motivos que tenemos, más todos los motivos que ignoramos, es algo que hace a una vida humana plena. Bueno, hasta acá hemos llegado con nuestra exposición. Muchas gracias Cristian, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Muchas gracias, Pablo, por este momento. Ahí estaba siguiendo atentamente los comentarios. Ya están pidiendo una segunda parte, una segunda parte de esta conferencia, Pablo. Así que ya te podés sentir orgulloso porque Bueno, creo que el tema de Piper, que es un tema importantísimo, ¿no? Un tema sin duda. para quienes admiramos a este gran filósofo, quizá uno de los más grandes del siglo XX. Bueno, te agradecemos esta impecable y minuciosa presentación con todos sus grandes temas, que además de alguna manera es inabarcable, Piper, porque ha hablado de casi todas las cosas, ¿no? Pero has hecho un gran esfuerzo para presentar esta síntesis y te lo agradecemos junto con todos los que están comentando ahí en el chat. Muchas gracias a Así ustedes. que, Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hay mucho para decir, pero de vuelta, acá mi finalidad es que puedan acercarse a la obra de él. Hay mucho PDF, no sé si esto se puede decir o no, pero hay mucho PDF que se puede buscar en internet y es descargable. Hay muchas obras que también yo recomiendo tenerlas como parte esencial de una biblioteca en casa, porque son el ocio, fundamento de la cultura, o defensa de la filosofía, o el tratado de las virtudes. Creo que son libros que vale la pena tener. fundamentales, fundamentales. Pablo, bueno, ahí te siguen poniendo, excelente, aplausos. No, impresionante. Ahí nos hacen llegar una preguntita, Sí, Pablo, de Jorge. En la obra Muerte e Inmortalidad, Piper afirma que el alma separada no es persona. ¿Cuál es tu opinión, Pablo? Te preguntan eso. Gracias, Jorge, por la pregunta. Y te damos bueno, la palabra, Pablo. sí, sí, lo recuerdo. A ver, yo creo que es correcto lo que dice, en tanto que la persona, una de las notas distintivas de la persona es la unidad. Y el alma separada del cuerpo es algo incompleto, ¿no? Justamente ahí viene lo violento de la muerte, la mutilación, la incompletitud del ser humano, eh, cuando, cuando fallece, es una realidad incompleta, ¿sí? Y creo que esto lo dice también apoyándose en la tradición, no creo que esté innovando o inventando algo Piper. Ciertamente, ¿no? Es decir, el hombre sin el cuerpo es incompleto, ¿no? Ujú. Pitodo tiene ese libro tan sugerente, ¿no? El alma y su cuerpo, justamente, ¿no? El cuerpo es muy importante y por eso es un dato de la revelación que también después de la resurrección y cuando sea el fin, recuperaremos nuestros cuerpos, ¿no? Y ese cuerpo que recuperaremos va también a gozar de los bienes de la visión beatífica. El cuerpo Así se es, va a deleitar también sensorialmente, transfigurado, pero se va a deleitar de la contemplación de Dios. así es, así El es. mismo Cristo al resucitar se aportaba un cuerpo. Así es.
un tema importantísimo, ¿no? El tema del alma humana y su relación con el cuerpo, la Es importancia del cuerpo. realmente Eh, apasionante. Sí. Pablo, hablaste de los actos fundamentales del ser junto con Piper, que es ¿Mm? la filosofía, la religión, el arte, porque eso de alguna manera nos hace seres humanos, nos eleva, ¿no? Por encima de nuestro entorno. ¿Cómo ves vos, además que estás en contacto con jóvenes por tu función como educador, cómo ves a nuestra juventud argentina, por lo menos los jóvenes ahí de Buenos Aires, respecto de los actos fundamentales del ser? ¿Cómo están en relación con la filosofía, con la religión, con el arte? ¿Cómo, cómo ves a las futuras generaciones respecto de esta elevación, ¿no? Que necesitamos para ser humanos, para vivir humanamente, para tener un modo humano de vivir? Es un tema que, si querés, podemos armar una conferencia solo de este tema. No, pero para responder, creo que no somos ajenos a la época que nos toca vivir. Todas las advertencias que había hecho Piper sobre aquellas realidades que atentan contra los actos fundamentales del ser humano, como decíamos hacia el final de la exposición, han ido acentuándose en los últimos años cada vez peor. ¿Sí? Estas falsificaciones sobre las cuales nos advertía Piper, él hablaba de la pseudo filosofía, la pseudo religión, el pseudo arte, han ido ganando terreno y yo como maestro y como cristiano me considero una persona con esperanza. Y esperanza no solamente la esperanza teologal, que se la pido a Dios todos los días, sino también esperanza en las realidades terrestres, que Piper, si él no Santo Tomás eso lo dice, cuando uno tiene una esperanza lícita, válida, en cuestiones pequeñas, de alguna manera esas esperanzas participan de la esperanza teologal. Yo estoy esperanzado que en algún momento vamos a terminar de tocar fondo y a pegar la vuelta, porque estamos cada vez más lejos de esas realidades. Nos han montado un mundo y un ritmo de vida y una pseudocultura, hablando de falsificaciones, y una pseudocultura que de alguna manera nos aleja de la verdadera filosofía, el verdadero arte y la verdadera religión. ¿Sí? Pero en el fondo del alma humana está latente la sed y la tendencia a estas auténticas realidades. Y esto se puede ver en mil cosas todos los días. Cuando alguien busca la verdad, cuando alguien busca la belleza, incluso aquellos que a veces niegan la existencia de estas realidades, ¿sí? Se les escapa, terminan demostrando que en el fondo todos buscan la verdad, todos buscan el bien, todos buscan la belleza, por más errado que tengan el camino. eh, yo creo que en algún momento vamos a pegar la vuelta, o no, quizás sea tan calamitoso el estado de la situación actual que solo una intervención sobrenatural puede revertir las cosas. Pero en algunos planos a mí me parece que se está empezando a pegar la vuelta. ¿Sí? Hemos Qué caído bueno. muy, hemos caído muy bajo en muchas cuestiones y me parece que es inevitable el rebote en algún momento. O cuando el Señor lo disponga, volverá a poner las cosas en orden. Bueno, hay un congreso del que vos has participado, ¿no? Ujú. Que trata sobre grandes figuras Sí, y, y hay muchos jóvenes, ¿no? En ese congreso. Participan muchos jóvenes. ¿Querés contarnos un poquito, es Pablo, maravilloso. Vos estás hablando de sobre... fe, arte y mito. Exacto, que además ahora van a estar en En España, ¿no? España. Está ahí. Por primera vez. Pero contanos un poco a quienes te estamos escuchando muy atentamente, te Ujú. siguen agradeciendo por ahí. Hasta Bueno, ahí Mario Caponeto, que le mandamos un abrazo Mario, al un fuerte queridísimo abrazo. Mario Caponeto, Un fuerte que te abrazo. da Es uno de mis maestros, un Mario. agradecimiento especial, Pablo. Pero contanos un poquito qué pasa
con estos jóvenes, porque no todo está perdido, gracias a Dios, y porque están estas iniciativas que nos muestran a una gran cantidad de jóvenes que están trabajando por cosas que valen la pena, ¿no? Bueno, a veces uno cuando habla de intervención divina sobrenatural frente a este tipo de realidades, por ahí lo primero que piensa es en algo catastrófico. También hay intervenciones naturales, sobrenaturales, en cuanto a lo que es inspiración del Espíritu Santo. Yo creo que lo que han hecho estos muchachos que han organizado tanto la asociación como el Congreso Fe, Arte y Mito han sido inspirados por el Espíritu Santo y han sabido también dejarse guiar, porque lo que han hecho hace unos años yo creo que era impensable, y es maravilloso lo que están haciendo, y somos muchos los que rezamos para que esta obra siga creciendo. Vienen congregando gente, especialistas de distintas partes del mundo, como bien vos decías, ahora se va a realizar en España, sobre Chesterton, Tolkien y Lewis, ¿sí? Ahí podemos encontrar una excelente conjunción de los tres actos fundamentales, ¿sí? La filosofía, el arte y la religión, condensados en tres autores que a veces eh, son un poco subestimados. Sí, hablan sobre los elfos, sobre la magia, qué lindo. Tienen un valor gigante, imponderable. ¿Por qué? Porque no solamente lo que transmiten es bueno, sino que es excelente desde el punto de vista técnico, ¿sí? O sea, desde la perspectiva del arte, desde el punto de vista de la estética, estamos ante tres gigantes, ¿sí? Chesterton, Tolkien y Lewis, y bueno, la Asociación Fe, Arte y Mito lo que hace es promover y divulgar su obra, ¿sí? Y fomentar no solamente la lectura, sino también la profundización en lo que es las obras de estos tres gigantes del siglo XX. Qué bueno. Bueno, y ahí has estado exponiendo también, Pablo, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que una alegría participar. Pablo, entonces para ir terminando, te queremos preguntar si alguno de los que nos escuchó que nunca leyó a Piper, Ujú. que no leyó todavía esto que presentaste vos recién, ¿no? Sí. Estos escritos autobiográficos de Piper, excelente, que tengo acá, gracias a la generosidad de mi amigo Adán, un veterano de guerra muy querido acá en Mar del Plata, en nuestro centro, que le mandamos un saludo también. Pero si alguien quiere empezar a leer a Piper, porque dice, mira, esto que dijo Pablo realmente me gustó mucho. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde puede empezar? ¿Cuál es el primer libro que vos le recomendarías a alguien que quiere iniciarse en la lectura de Joseph Piper? Bien, yo en la ponencia mencionaba el ocio, fundamento de la cultura, pero también una muy buena puerta de acceso a Piper es Defensa de la filosofía, ¿sí? Es una obra relativamente corta, muy accesible, ¿sí? A veces, cuando yo lo recomiendo, eh, me ha pasado escuchar que Piper a veces es medio difícil. A veces no tiene tanto que ver con la facilidad o dificultad de un escritor, sino quizás es más bien una cuestión de traducción. Por eso yo recomiendo enfáticamente las traducciones que se han hecho en nuestro país, a cargo de Juan Francisco Frank, publicadas por editorial, por Librería Córdoba. Pero Defensa de la filosofía o El ocio, fundamento de la cultura, son dos obras maravillosas para entrar. Otra sobre los mitos platónicos, que además de acercarnos al pensamiento de Piper, tenemos contenido muy valioso para aproximarnos a Platón, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál otro? Bueno, las virtudes, los trataditos de las virtudes, trataditos. Eh, Son también buenas puertas de acceso al pensamiento de Joseph Piper. Muchas personas ingresan por ahí.
¿sí? Y después siguen, y después no paran. Claro, exactamente. Bueno, a todos les deseamos que les pase eso, ¿no? Que puedan empezar a leerlo y que puedan seguir leyendo sus obras. Bueno, ahí agradecemos a Marcelo Di Marco. Marcelo, gracias por tu comentario, por hacer el aguante. A Muchas gracias. Nomi, a Marina también, un abrazo enorme. A Jorge, a Siri, a Laura, a Fernanda, a José Cruz, bueno, todas las a Luis, todas las, José, María del Carmen, Matías, con todos los que están dejando ahí comentarios en el chat. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por escuchar esta hermosa presentación, Pablo, tuya, que hoy Gracias. hemos Muchas podido gracias a disfrutar. todos. Se me ocurre esa frase de Piper que dice, qué bueno es que existas. Bueno, qué bueno, Pablo, que exista, que nos des esta conferencia, que nos recuerdes las palabras del maestro Piper y que muchos se zambullan en el océano de sus obras que son de mucho provecho, de Sin mucho duda. provecho. Pablo, Agrego gracias. una última cosita y con esto me despido. Yo tengo un Instagram que tiene la noble intención, la noble pretensión de difundir el pensamiento de Piper. Tiene un nombre que al día de hoy es un poco contradictorio, porque se llama Piper Activos y está bastante inactivo, pero he renovado el propósito de darle vida, de empezar a publicar semanalmente. Entonces los invito a todos a seguirme por ahí y Muy alentar bien. a que active Piper Activos. Hiperactivos, Piperactivos, entonces ahí por Instagram Correcto. vamos a compartir entonces también ese espacio. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a Saludos a tu hermosa familia y Muchas bueno, gracias. ojalá que nos veamos pronto por Mar del Plata, si Dios quiere. Dios mediante estaremos por ahí. Un gran abrazo, Pablo. Dios te guarde y saludos a todos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, llegamos así al final de esta hermosa conferencia y si les gustó, les pedimos que le den like o me gusta al video, que lo compartan. Ahí tenemos, ahí nos está diciendo Marina el Instagram que podemos seguir, @piper.activos, con punto en el medio, piper.activos. Gracias, Marina, gracias, Marina. Bueno, si les gustó, pongan like y compartan con otros, y si no se quieren perder las próximas conferencias, suscríbanse al canal, nos ayudan mucho para la difusión, sobre todo, que es lo que más nos interesa, la difusión de la cultura católica, que en Joseph Piper tiene un exponente muy, pero muy destacado. Muchas gracias, que Dios los guarde, ayúdennos con la difusión y será hasta el próximo encuentro. Para los que nos preguntaron antes de terminar, sí, ya falta poco para publicar el curso anual de este año, así que estén atentos ahí al blog del Centro Piper porque estamos en tiempo de descuento. Muchas gracias, buen fin de semana, que Dios los guarde a todos.